Resolvemos un ejercicio de análisis de varianza. Tenemos el siguiente ejemplo. Se realizó un estudio con el objetivo de determinar el mejor fertilizante para incrementar el rendimiento de grano de soya. Para tal efecto, 3 fertilizantes A, B y C, además de un testigo, fueron aplicados en parcelas de 0.25 hectáreas con 3 repeticiones. Los rendimientos de soya en quintales por hectárea fueron: en la tabla nos muestra los datos registrados para cada fertilizante en las 3 repeticiones. El tratamiento 1, que es la prueba sin fertilizar. El tratamiento 2, el fertilizante A. El tratamiento 3, el fertilizante B. Y el tratamiento 4, el fertilizante C. Con esta información vamos a realizar el análisis de varianza. ¿Qué nos pide? Realice la prueba de hipótesis mediante el análisis de varianza. Primero debemos definir el modelo estadístico, luego realizar el procedimiento de la prueba de hipótesis. El punto 2. Desarrollaremos cada uno de estos puntos. El modelo estadístico está dado por Y y J igual a la media general más tau i más epsilon ji. Tenemos los datos de nuestro ejercicio. El tratamiento 1 vamos a denominar como I1. El tratamiento 2, que es el fertilizante A, denominaremos I2. El tratamiento 3, que es el fertilizante B, denominaremos I3. Y el tratamiento 4, que es el fertilizante C, denominaremos I4. Tenemos 4 tratamientos que son los fertilizantes. De la misma manera, cada fertilizante ha sido evaluado en 3 repeticiones. La repetición 1, que denominaremos como J1, la repetición 2, que denominaremos J2, la repetición 3, que denominaremos J3. Tenemos 1, 2, 3 repeticiones para cada tratamiento, tal como se muestra en la tabla, donde están nuestros datos. Habiendo aclarado el subíndice I y el subíndice J, vamos a desarrollar cada uno de los componentes de este modelo estadístico. Y y J es el valor observado de cada uno de los tratamientos en cada repetición. Para este ejercicio Y y J será igual al rendimiento de grano de soya observado en la J-ésima repetición donde se aplicó el iésimo fertilizante. La media general más tau i. Tau i es el factor que estamos evaluando. En este caso son los tratamientos. Y los tratamientos son sin fertilizar o testigo, fertilizante A, fertilizante B y fertilizante C. Tau i en el modelo estadístico es el efecto fijo del iésimo fertilizante. El último componente del modelo estadístico, epsilon ji, es el efecto aleatorio de los residuales.
Con eso hemos desarrollado todos los componentes del modelo estadístico. Como segundo punto, tenemos que realizar la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis considera 5 puntos. El primero es plantear la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. O también a la hipótesis alternativa se la conoce como hipótesis del investigador y a la hipótesis nula se la conoce también como hipótesis de trabajo. El segundo paso es definir el nivel de significancia. El tercer paso, calcular el estadístico de prueba. El cuarto paso, tomar una decisión. Y el quinto paso, concluir. Desarrollaremos el primer paso, que es plantear la hipótesis. Siempre debemos formular la hipótesis del investigador. Nuestro ejemplo plantearemos de la siguiente manera. El rendimiento de grano de soya es diferente para al menos uno de los fertilizantes aplicados. La hipótesis del investigador siempre denota diferencia. Una vez planteada la hipótesis del investigador, planteamos la hipótesis nula o hipótesis de trabajo. La hipótesis nula o hipótesis de trabajo siempre denota la igualdad. Dice el promedio de rendimiento de grano de soya es igual para los fertilizantes aplicados. Planteado las dos hipótesis, para este ejemplo trabajaremos con un nivel de significancia de 0.05 o también un nivel de significancia del 5%. Ese es el límite de error que estamos dispuestos a tolerar para aceptar la hipótesis del investigador. El tercer paso es el cálculo del estadístico de prueba. Este estadístico es el F calculado. F calculado es igual a cuadrado medio de los tratamientos dividido entre el cuadrado medio del error. Este estadístico F lo estimaremos mediante el análisis de varianza, tal como sigue. El análisis de varianza de un factor se realiza mediante suma de cuadrados. Para ello, nos guiaremos en el modelo estadístico para el análisis de varianza de un factor. Y está dado por Y J es igual a la media general más tau I más epsilon I J. Este es el modelo estadístico para el análisis de varianza de un factor. Y tiene relación con la suma de cuadrados de la siguiente manera. Y y J representa la suma de cuadrados totales. La media general representa la suma de cuadrados medios. Tau I representa la suma de cuadrados de los tratamientos. Epsilon IJ representa la suma de cuadrado de los residuales. Iniciaremos por calcular la suma de cuadrados medios.
La suma de cuadrados medios es igual a y punto al cuadrado todo sobre r por t. ¿Dónde está el valor y punto al cuadrado? Encontramos en la sumatoria total de tratamientos y repeticiones, que es igual a 308. Reemplazamos ese valor 308 al cuadrado dividido entre r, que es el número de repeticiones, 3, por el número de tratamientos, que es 4. Hacemos la operación matemática. Esto es igual a 7905.33. De esa manera hemos calculado la suma de cuadrados medios. La segunda suma de cuadrados que calcularemos es la suma de cuadrados totales. Esto es igual a la sumatoria de i, que va de 1 hasta 4 tratamientos, la sumatoria de j, que va de 1 hasta 3 repeticiones, y j al cuadrado, menos la suma de cuadrados medios. Hacemos esta operación y reemplazamos los valores. Esta expresión estadística sumatoria y j al cuadrado es elevar cada valor al cuadrado, iniciando desde este 23 hasta terminar en el último valor, que es 18. Haremos esa operación matemática y decimos 23 al cuadrado más nuevamente 23 al cuadrado, este segundo valor, más 38 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al último valor, que es 18 al cuadrado, menos la suma de cuadrados medios, que es 7905.33. Haciendo esta suma, tenemos 8890 menos 7905.33. Esto es igual a 984.67. Tenemos calculado la suma de cuadrados totales. La tercera suma de cuadrados que vamos a estimar es la suma de cuadrados de los tratamientos. Esto es igual a 1 sobre r sumatoria de i, que va de 1 hasta 4 tratamientos, y punto al cuadrado, menos la suma de cuadrados medios. ¿Dónde encontramos esta sumatoria y punto al cuadrado? Es la suma de cada uno de los tratamientos elevado al cuadrado. Reemplazamos en la fórmula 1 dividido entre r, que es el número de repeticiones, 3
por la sumatoria de cada uno de los valores en los tratamientos. Eso es 56 al cuadrado más 60 al cuadrado más 119 al cuadrado más 73 al cuadrado menos la suma de cuadrados medios, que es igual a 7905.33. Haciendo esta operación matemática, tenemos 8742 menos 7905.33. Esto es igual a 836.67. Tenemos calculado la suma de cuadrado de los tratamientos. Finalmente, debemos calcular la suma de cuadrados de los residuales. Esto es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos. Ya hemos calculado la suma de cuadrados totales. Este valor lo tenemos aquí, suma de cuadrados totales, menos la suma de cuadrados de los tratamientos, que está aquí. Reemplazaremos valores. La suma de cuadrados de los tratamientos es 984.67 menos la suma de cuadrados de los tratamientos es igual a 836.67. Esto nos da 148. Y ya tenemos también estimado la suma de cuadrado de los residuales. En resumen, hemos estimado la suma de cuadrados totales, que es este valor, la suma de cuadrados de los tratamientos, que es este valor, y la suma de cuadrados de los residuales, que es este valor. Estos valores que hemos calculado debemos resumir en el cuadro de análisis de varianza. Aquí tenemos el cuadro de análisis de varianza, que está dado por una columna de fuentes de variación, la segunda columna de grados de libertad, la tercera de suma de cuadrados, la cuarta el cuadrado medio, y tenemos la última columna, que es el F calculado. Dentro de las fuentes de variación están los tratamientos, los residuales y los totales. Grados de libertad. Siempre para el análisis de varianza debemos determinar los grados de libertad de los tratamientos, que está dado por tratamiento menos 1, los grados de libertad de los residuales, que está dado por el número de tratamientos por R menos 1, el número de repeticiones menos 1, y los grados de libertad total es igual a R por T menos 1. La columna de suma de cuadrados, simplemente debemos trasladar las sumas de cuadrados calculados anteriormente, que es la suma de cuadrados de los tratamientos,
la suma de cuadrados de los residuales y la suma de cuadrados totales. Con estos valores debemos calcular el cuadrado medio de los tratamientos, que es igual a este valor, que es la suma de cuadrados de los tratamientos, dividido entre los grados de libertad. Ese es el valor de el cuadrado medio de los tratamientos. El cuadrado medio de los residuales es igual a la suma de cuadrados de los residuales dividido entre sus grados de libertad. El cuadrado medio de los totales es igual a la suma de cuadrados totales dividido entre sus grados de libertad. Y para obtener el F calculado, que es igual a el cuadrado medio de los tratamientos dividido entre el cuadrado medio de los residuales. Ahora resumiremos en la tabla siguiente. Tenemos grados de libertad de los tratamientos. ¿Qué tratamientos tenemos? 4 menos 1, dice, igual a 3. Este es el grado de libertad de los tratamientos. T-1. Grados de libertad de los residuales, que es igual a tratamientos, que es 4, por R-1, R que es 3, menos 1, esto es igual a 8 grados de libertad. Los grados de libertad total es igual a R, que es 3, por tratamientos, menos 1, este es igual a 11 grados de libertad. Tenemos ya definidos los grados de libertad. Ahora trasladaremos los valores de suma de cuadrados. Iniciaremos con la suma de cuadrados de los tratamientos, que es igual a 836.67. Copiamos ese valor, 836.67. Tenemos ahora la suma de cuadrados de los residuales. ¿Dónde está ese valor de la suma de cuadrados de los residuales? Y lo encontramos aquí, este último valor que hemos calculado, que es igual a 148. Ahora la suma de cuadrados totales es la segunda suma de cuadrados calculados, que es igual a 984.67. Ahora, el cuadrado medio es la división de la suma de cuadrados con sus grados de libertad. 836.67 dividido entre 3, que son sus grados de libertad, esto me da 278.89. De la misma manera, 148 dividido entre 8 me da 18.5. Finalmente, el F calculado obtengo entre la división de cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio de los residuales. Esa división de estos dos valores me da un F calculado de 15.75.
este 15.75 debo trasladar al punto 3. El valor de f calculado es 15.75. Con este valor de f calculado pasaremos al cuarto paso, que es tomar una decisión. ¿Cómo lo hacemos? La toma de decisión. Para tomar la decisión debemos apoyarnos de la tabla F. Y aquí tenemos la tabla F. Además, debemos auxiliarnos de la curva de distribución normal. ¿Qué vamos a hacer con la tabla F? Tenemos que utilizar los grados de libertad. Grados de libertad de los tratamientos, que es 3, y grados de libertad de los residuales. Estos grados de libertad están en la tabla de análisis de varianza. 3 grados de libertad van a ser observados en la primera fila, la que estoy señalando, de la tabla F. Aquí tenemos 3 grados de libertad y 8 grados de libertad, que es los grados de los residuales, observaremos en la primera columna. Y aquí tenemos 8 grados de libertad. Ahí encontramos el valor de f de tablas, haciendo una intersección, los 3 grados de libertad de los tratamientos y los 8 grados de libertad de los residuales. Tenemos un valor de 4.07. Ustedes observarán que la tabla tiene dos valores, uno que está en color normal y otro que está en negritas. El valor que está en color normal responde al nivel de significancia de 0.05 y el valor que está en negrita responde al valor de significancia 0.01. Como este ejercicio estamos resolviendo con un nivel de significancia de 0.05, por eso elegimos el color más claro. Y este valor es el valor de f de tablas. Ese valor de f de tabla vamos a ubicar en la curva de distribución normal. Y ahí tenemos ubicado el f de tabla. ¿Para qué ubicamos este valor de f de tablas? Este es el punto crítico dentro de la campana de Gauss para ver si aceptamos o rechazamos la hipótesis del investigador. Si el valor de f cae en esta zona que no está coloreada, se acepta la hipótesis nula o hipótesis de trabajo. Acepto la hipótesis de trabajo. Si el valor de f calculado cae en la región que está marcada, entonces se acepta la hipótesis del investigador. Veamos dónde cae nuestro f que hemos calculado en el punto 3. El f calculado está por encima del f de tablas, de este f que hemos encontrado, y es 15.75. Está, por lo tanto, en la región de aceptación de la hipótesis del investigador.
La decisión es aceptar la hipótesis del investigador. El punto 4 es aceptar la hipótesis del investigador. Por lo tanto, debemos concluir con esta hipótesis, con la hipótesis que hemos aceptado en el punto 4. La conclusión es el último paso y debe decir de la siguiente manera. Con un 95% de seguridad, se concluye que el rendimiento de grano de soya es diferente para al menos uno de los fertilizantes aplicados. Es exactamente lo mismo que dice la hipótesis del investigador. Con esta conclusión, sabemos que hay diferencia de rendimientos de grano de soya con los fertilizantes, pero no sabemos cuál fertilizante es el que produce mayor rendimiento. Si aceptamos la hipótesis del investigador en el punto 4 y concluimos con eso, ahora debemos seguir otra prueba de hipótesis para saber cuál es el mejor fertilizante que permite generar mayor rendimiento de grano de soya. ¿Qué debemos hacer? Ahora, se debe hacer una prueba de hipótesis por pares. Recordamos, aquí no sabemos cuál fertilizante es mejor. Nuestra conclusión es, con un 95% de seguridad, se ha concluido que el rendimiento de grano es diferente para al menos uno de los fertilizantes. Para seguir la prueba de hipótesis y encontrar el mejor fertilizante, debemos ordenar el rendimiento promedio de cada uno de los tratamientos. Aquí tenemos los 4 tratamientos. El tratamiento 1, que es el testigo; el tratamiento 2, el fertilizante A; el tratamiento 3, el fertilizante B; y el tratamiento 4, el fertilizante C. Ordenaré el que tiene mayor rendimiento y es el fertilizante B, que ha registrado 39.67 toneladas. Le sigue el fertilizante C, que ha registrado 24.33 toneladas. Después está el fertilizante A, que ha registrado 20 toneladas. Y finalmente, el que ha registrado menor rendimiento es el que no ha sido fertilizado y ha obtenido 18.67 toneladas por hectárea. ¿Qué significa hacer la prueba por pares? Hay que comparar de mayor a menor el 1 con el 2, el fertilizante B con el fertilizante C, para ver si hay diferencias entre el rendimiento del tratamiento con fertilizante B y el rendimiento con el fertilizante C. Después, el 2 con el 3, que es el fertilizante C con el fertilizante A. Y finalmente, el fertilizante A con el testigo. Vamos a hacer la prueba de hipótesis de este primer par. Fertilizante B con el fertilizante C. Debemos plantear la hipótesis.
Vamos a hacer la prueba para el primer par, fertilizante B y fertilizante C. Debemos seguir los 5 pasos de la prueba de hipótesis. Siempre plantear la hipótesis, primer paso. La hipótesis del investigador, siempre primero. Y diremos que el rendimiento de grano de soya con fertilizante B es mayor al rendimiento de grano de soya tratado con el fertilizante C. Estamos comparando B con C. Decimos mayor porque hemos registrado que el fertilizante B tiene mayor rendimiento que el fertilizante C. La hipótesis de trabajo es la igualdad. El rendimiento de grano de soya es igual para los dos fertilizantes, es decir, para B y C. Habiendo planteado la hipótesis, el segundo paso es definir el nivel de significancia. Como hemos trabajado en la hipótesis general, debemos seguir con el mismo nivel de significancia, que es 0.05. Ese es el límite de error que estamos dispuestos a tolerar para aceptar o rechazar la hipótesis del investigador. Tercer paso es cálculo del estadístico de prueba. El F calculado es igual al cuadrado medio del contraste dividido entre el cuadrado medio del error, o también cuadrado medio de los residuales. Como estamos haciendo comparación de dos tratamientos, el grado de libertad va a ser 1 para los tratamientos y el grado de libertad de los residuales se va a mantener en 8. El cuadrado medio del contraste va a estar dado por la sumatoria del contraste al cuadrado dividido entre la sumatoria del parámetro beta al cuadrado dividido entre R, el número de repeticiones. Este valor de aquí arriba es igual a beta por el promedio de los fertilizantes que estamos comparando. En este caso es fertilizante B más beta por el fertilizante C, por el promedio del rendimiento del fertilizante C. Estamos comparando B con C. El valor de beta para los tratamientos es más 1 menos 1. Aquí tenemos el tratamiento testigo, el tratamiento con fertilizante A, el tratamiento con fertilizante B y el tratamiento con fertilizante C. ¿Cuáles estamos comparando? B con C. Debemos colocar el contraste de 1 siempre al que tiene mayor rendimiento y el contraste de menos 1 al que tiene menor rendimiento. Veamos ahora. 1 por 39.67, que es el rendimiento del fertilizante B, más, aquí es menos 1 por 24.33, es el rendimiento de soya con fertilizante C. Hacemos esta operación y tenemos 10.34. La fórmula dice elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado y nos da 106.91. De esa manera hemos encontrado el valor de sumatoria contraste al cuadrado. Ahora encontraremos el valor de sumatoria beta al cuadrado dividido entre el número de repeticiones. Este valor se encuentra, beta
es igual a 1 de la variedad que estamos comparando al cuadrado dividido entre R, que es el número de repeticiones. Tenemos 3 repeticiones, más, entre paréntesis, menos 1 elevado al cuadrado, que es el valor de la segunda variedad que estamos comparando. ¿Por qué negativo? Siempre cuando se hace una comparación de dos medias, el que tiene menor rendimiento se le coloca un valor de beta de menos 1. Elevado al cuadrado dividido entre 3, que es el número de repeticiones. Eso dice la fórmula. Esto es igual a 0.66. Habiendo encontrado este 0.66, que es el valor de la sumatoria beta al cuadrado dividido entre R, ahora reemplazamos los valores en esta fórmula y tenemos 106.91, el valor que hemos encontrado del contraste al cuadrado, dividido entre 0.66, que es el valor de la sumatoria de beta al cuadrado entre R. Hacemos esta operación y tenemos 161.99, el valor del cuadrado medio del contraste, este valor de la parte de arriba. Reemplazamos ahora 161.99 entre el cuadrado medio del lesor. Este cuadrado medio del lesor viene del cuadro de análisis de varianza. Haciendo la división 161.99 dividido entre 18.5, tenemos un resultado de F calculado de 5.77. Este es el F calculado para la contrastación del fertilizante B con el fertilizante C. El cálculo del estadístico de prueba está dado por el cuadrado medio del contraste dividido entre el cuadrado medio del lesor. El valor que hemos encontrado anteriormente es 5.77. Con este valor vamos a pasar al punto 4, que es la toma de decisión, y nos apoyaremos en la tabla F para realizar esta toma de decisión. La tabla F nos apoyamos también en el gráfico de distribución normal. Tenemos que conocer los grados de libertad de los tratamientos que hemos comparado. Como son dos tratamientos, grados de libertad es igual a n-1. 2 menos 1 da 1. Los grados de libertad de los residuales que está en el cuadro de análisis de varianza se mantiene. Con estos grados de libertad buscamos el F de tablas. Grados de libertad 1, que es de los tratamientos, siempre en la primera fila, y grados de libertad de los residuales en la primera columna, que es 8. Ahí lo tenemos. El valor de F de tablas es 5.32. Colocamos ese valor en el punto crítico, que es el punto sombreado. Si el F que hemos calculado cae en la región no marcada, aceptamos la hipótesis nula. Si F calculado se encuentra en la región marcada después de el punto crítico, entonces se acepta la hipótesis del investigador.
Colocamos el valor de F calculado y este es igual a 5.77. 5.77 es mayor que el F de tabla que hemos encontrado entre los grados de libertad 1 y los grados de libertad 8. Además es el color más claro porque estamos trabajando al 95%. Teniendo el valor F calculado mayor que el F encontrado en la tabla, entonces aceptamos la hipótesis del investigador, pues se ha ubicado en la sección de aceptación de la hipótesis alternativa. La decisión es aceptar la hipótesis del investigador o hipótesis alternativa. Quinto paso es concluir y decimos, con un 95% de seguridad, el rendimiento de grano de soya con fertilizante B es mayor al tratado con fertilizante C. Esta conclusión es la misma que hemos aceptado en el punto 4, que es la hipótesis del investigador. Decimos que el rendimiento del fertilizante B es mayor que el rendimiento del fertilizante C. Vamos al segundo par, que era comparar el fertilizante C con el fertilizante A. Es el segundo par que estamos comparando. De la misma manera, planteamos la hipótesis. Primero la hipótesis del investigador y dirá, el rendimiento de grano de soya con fertilizante C es mayor al rendimiento de grano de soya con fertilizante A. La hipótesis de trabajo es la igualdad y dirá, el rendimiento de grano de soya es igual para los fertilizantes C y A. Segundo paso, definimos el límite de error que estamos dispuestos a trabajar y este es de 0.05. Seguidamente hacemos el cálculo del estadístico de prueba sabiendo que F calculado es igual a cuadrado medio del contraste dividido entre el cuadrado medio del error con un grado de libertad de los tratamientos y 8 grados de libertad de los residuales. El cuadrado medio del contraste, este valor de arriba, está dado por la sumatoria del contraste al cuadrado dividido entre la sumatoria de beta al cuadrado entre el número de repeticiones. Vamos a estimar cada uno de estos valores. La sumatoria del contraste al cuadrado. Estamos comparando, decía, fertilizante C, que tiene un rendimiento promedio de 24.33 toneladas, y el rendimiento del fertilizante A, que tiene un rendimiento de 20 toneladas. El contraste menos 1 es para el rendimiento con fertilizante A porque es menor a 24. Por eso siempre se coloca menos 1 al que tiene menor rendimiento. Ahora reemplazamos estos valores en la fórmula. El fertilizante A menos 1 por su promedio, que es 20 toneladas, más 1 por su promedio del fertilizante B, que es 24.33. Hacemos esa operación y tenemos que 4.33 es la multiplicación y suma de los promedios del fertilizante A y del fertilizante B. Este 4.33 debemos elevar al cuadrado
Así lo dice la fórmula y obtenemos 18.64. Este 18.64 es el valor del contraste al cuadrado. Ahora calcularemos la sumatoria de beta al cuadrado dividido entre el número de repeticiones. Tenemos el valor de beta, 1 al cuadrado menos 1, dividido entre el número de repeticiones, que es 3, más 1 al cuadrado dividido entre el número de repeticiones, y este es igual a 0.66. Ya tenemos el valor de sumatoria beta al cuadrado entre R. Reemplazamos en esta fórmula esos dos valores que hemos encontrado y obtenemos 28.39 como el valor del cuadrado medio del contraste. Ahora reemplazamos en esta fórmula general de contraste y tenemos 28.39, el valor del contraste, dividido entre el cuadrado medio del error, y tenemos un valor de 1.53. Este es el valor de F calculado para la comparación de el fertilizante A con el fertilizante C. Ese valor encontrado trasladamos al paso 3, que es 1.53, el valor de F calculado para la comparación del fertilizante C con el fertilizante A. Con este valor de F calculado pasamos al punto 4, que es tomar una decisión. Para tomar una decisión nos vamos a auxiliar de la tabla F. Primero traemos la curva de distribución normal, los grados de libertad para encontrar el F de tabla se mantienen 1 porque estamos comparando dos tratamientos, que es el fertilizante C con el fertilizante A. Tenemos los grados de libertad de los residuales. Con estos grados de libertad busco el valor de F de tablas. Grados de libertad de los tratamientos encontramos en la primera fila un grado de libertad, y grado de libertad de los residuales encontramos en la primera columna, y tenemos ahí el valor de F de tablas. Este valor de F de tablas trasladamos al punto crítico. Trasladado ese valor al punto crítico, definimos la región de aceptación de la hipótesis de trabajo o hipótesis nula, la parte que no está sombreada, y la parte que está sombreada como la región de aceptación de la hipótesis del investigador. Colocado el punto crítico y definido la región de aceptación de la hipótesis nula y la región de aceptación de la hipótesis del investigador, colocamos el valor de F calculado, el valor que hemos encontrado para la comparación de fertilizante C con el fertilizante A es 1.53, menor que 5.32 el valor encontrado en tabla. Se encuentra en esta región. Y esta región que no está marcada es la región de aceptación de la hipótesis de trabajo. La decisión es aceptar la hipótesis de trabajo porque el F calculado es menor al F de tabla. La decisión entonces es aceptar la hipótesis de trabajo o hipótesis nula.
Con ello pasamos al quinto paso y concluimos. Con un 95% de seguridad, el rendimiento de grano de soya con fertilizante C es igual al rendimiento de soya con fertilizante A. Pasamos a la comparación del tercer par, que es fertilizante A y el que no ha sido fertilizado. Planteamos la hipótesis de igual manera, siempre por la hipótesis del investigador, y dirá el rendimiento de grano de soya con fertilizante A es mayor al testigo. Y la hipótesis de trabajo dirá el rendimiento de grano de soya es igual para los fertilizantes A y para aquella que no ha sido fertilizada. Pasamos al nivel de significancia, que va a ser 0.05, es para todas las pruebas de hipótesis por pares. No debemos cambiar ese nivel de significancia. Definido el nivel de significancia, pasamos al paso 3, que es el cálculo del estadístico de prueba. El estadístico de prueba es F calculado igual al cuadrado medio del contraste dividido entre el cuadrado medio del error con un grado de libertad de los tratamientos y 8 grados de libertad de los residuales. Vamos a encontrar el valor del cuadrado medio del contraste, que es igual a la sumatoria del contraste al cuadrado dividido entre la sumatoria de beta al cuadrado entre el número de repeticiones. Calcularemos este primer valor, que es la sumatoria del contraste al cuadrado. Esto es igual al valor del contraste beta por el promedio del fertilizante que estamos comparando, que es el fertilizante A, más el valor del contraste por el tratamiento 0 o el que no ha sido fertilizado. El rendimiento promedio de soya con el fertilizante A es de 20 toneladas y el rendimiento promedio de soya no fertilizada es de 18.67. Vamos a hacer esta operación, menos 1, el contraste, por el rendimiento promedio de las no fertilizadas, más 1, el contraste del fertilizante A, por el rendimiento promedio con fertilizante A. Hacemos las operaciones y resolviendo esta multiplicación del contraste por el promedio, tenemos un valor de 1.32. La fórmula dice elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado y tenemos un valor de 1.76. Ahora resolveremos la sumatoria de beta al cuadrado R, el número de repeticiones, y tenemos de la siguiente manera: menos 1, que es el contraste del rendimiento promedio de las no fertilizadas al cuadrado dividido entre el número de repeticiones, más 1, el contraste del fertilizante A al cuadrado dividido entre el número de repeticiones, y esto es igual a 0.66. Con estos valores calcularemos el cuadrado medio del contraste y tenemos 1.76, que es igual a la sumatoria del contraste al cuadrado, este valor, dividido entre la sumatoria de beta al cuadrado entre R, que es este valor 0.66, copiamos aquí
y obtenemos un valor de 2.66, el cuadrado medio del contraste. Reemplazamos ese valor en la fórmula general del contraste y tenemos 2.66, que es el cuadrado medio del contraste, dividido entre el cuadrado medio del error. Este cuadrado medio del error se saca del cuadro de análisis de varianza. Haciendo la división tenemos un valor de 0.14. El valor de F calculado para la comparación del fertilizante A con el que no ha sido fertilizado. Trasladamos ese valor de F calculado al punto 3 y tenemos 0.14. Ese es el valor de F calculado para la comparación del fertilizante A y el testigo. Con este F calculado pasamos a la toma de decisión. Para la toma de decisión nos auxiliamos siempre de la tabla F y de la curva de distribución normal. Tenemos que nuevamente traer los grados de libertad. Estamos comparando dos tratamientos, sigue los grados de libertad de los tratamientos, que es 1, y se mantiene también los grados de libertad de los residuales. Con estos grados de libertad voy a encontrar el F de tablas. Un grado de libertad de los tratamientos siempre en las filas, lo encontramos aquí, y 8 grados de libertad de los residuales, que lo encontramos en esta primera columna. Tenemos ahí el valor de F. Este valor de F trasladamos al punto crítico y la región de aceptación de la hipótesis de trabajo o hipótesis nula es aquella región no marcada. Entre tanto, que la región de aceptación de la hipótesis del investigador es la región. Traemos el valor de F calculado y es 0.14 menor que F de tabla, que es 5.32. Si es menor que el F de tablas, el F calculado, entonces aceptamos la hipótesis de trabajo o hipótesis del investigador. Habiendo aceptado la hipótesis de trabajo, vamos al paso 4 y decimos que se acepta la hipótesis de trabajo. Con esta decisión concluimos y decimos con un 95% de seguridad el rendimiento de grano de soya con fertilizante A es igual al que no ha sido tratado o al testigo. Ya hemos realizado todas las comparaciones por pares y debemos dar una conclusión final. Esta conclusión general dice que el rendimiento de soya con fertilizante B ha sido mayor al rendimiento de soya con fertilizante C, con fertilizante A y mayor al testigo. Entre tanto, el rendimiento con fertilizante C, con fertilizante A y el que no ha sido fertilizado son estadísticamente iguales. Con ello concluimos de manera general y decimos, con un 95% de seguridad, se concluye que el rendimiento de grano de soya es mayor con el fertilizante B, puesto que ha sido
el que ha mostrado diferencia significativa respecto de los demás tratamientos. Con eso hemos concluido el análisis de varianza para un factor.